El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera juegan Tacuarembó y 2 de Mayo aquí en Villa Elisa. Hay avance de 2 de Mayo por la izquierda. Se va adelantando de a poco Castro. Quería César. El toque atrás para Félix Llano. Avanza Llano. Progresa y va. El toque en corto para Noguera. Jugó Noguera con Javier Domínguez. Se entregan a la derecha para que vaya Barreto. La conexión con Elías Alfonso. Juega el 7. Sigue Alfonso. La pinchó para Barreto. Está en el área. Atención, fondo de cancha. El remate. Hay un rebote. Espínola. Aparece bien el arquero para decirle que no al 2 de Mayo. El envío de derecha, comba hacia afuera, quiere Hellerson, buscaba a Marcos Cáceres, hay un rebote y quiere Ramírez, saca Barreto, buscaba dominar a Alfonso, quería Clar, levanta Cáceres, a buscarla va y controla muy bien Paredes, lindo el toque para Verdón, le pega al arco. ¡Gol! El Patito, ¡gol! Aparece José Verdún con esa derecha letal, maniobra impecable por parte de Paredes que controló de muy buena manera. Se quedan pidiendo el fuera de juego algunos defensores del 2 de Mayo. Lo cierto y lo concreto es que Verdún tuvo la chance, tenía el arco entre ceja y ceja, le pegó contra un palo imposible para Carlos Servín. Rompe el 0 en Villa Elisa sobre 22. Sí, justamente el trazado y bueno, había un jugador que lo estaba habilitando. Puede ser ranqueable Carlos Miranda. Sí, totalmente, sobre todo por la pausa que hace Paredes, sí. Porque ese pase filtrado fue bien pensado, bien planificado y ya después la definición de Verdún también estuvo completamente a la altura de las circunstancias. Y va la carga, 2 de Mayo, balón de Llano para que juegue Alfonso, va a encarar a Alfonso, maniobra el 7, mete el centro, le pega Noguera, no puede Cáceres, hay un rebote, quiere Domínguez, este es... El centro por abajo de Alfonso. Domínguez que intentaba. Esa pelota que se pierde por raya de fondo. Quiere reaccionar el Gallo. 2 hombres en la barrera. Levanta ambos brazos Camacho. Indica la jugada. Ojo con Hellerson. Que va muy bien de arriba. Atención. Pasa de largo Rodríguez. Camacho con el envío. Cáceres que pega. Cerca del palo derecho de Servín. Se pierde esa pelota. Aquí se asomó de nuevo Tacua. Jugó allá, la quiere Barreto en el cabezazo, en el segundo palo va Cáceres. Llegaba para definir Sosa, la sacó con una mano por encima del travesaño Espínola. Se asoma el 2 de Mayo, está cerca del empate Miranda. Oportunidad clarísima y vaya reacción la de Espínola. Con Domínguez atento en la cobertura. Y este es Barreto, progresa y va jugando con Elías Alfonso. Maniobra el Fernandino, Alfonso que va, se va a meter entre 2 o no, prefiere meter el pase hacia adelante, la bajan para que llegue allá, le va a pegar de zurda. ¡Gol! Cáceres, ¡gol! De 2 de Mayo. Sobre 10 minutos de la segunda etapa, muy buena conexión. Llano que bajó una pelota fantástica para que Brian Ayala le entre de zurda. Cáceres atento en el corazón del área, la desvía con el pie derecho directo a las redes. Señoras y señores, hay empate en Villa Elisa. Llano que estaba cerca de la jugada, querían ver si intervenía o no. Lo cierto y lo concreto es que aquí el partido está igualado 1-1. Sosa, Argüello. Toca y toca el 2 de Mayo. Trabaja el equipo de Pedro Juan. Feliu. Pide Argüello. Ya la tiene el 10. Argüello. Entregando el pase para que vaya Ayala. Juega Brian. Le quiere pegar al arco. Travesaño para despertarse. Para que Espínola tenga actividad. Zapatazo tremendo de Brian Ayala, Miranda. Es así y creo que lo mencionamos en algún momento de este segundo tiempo, el hecho de que Brian Ayala es un jugador que tiene esta destreza, este rasgo. Atención con la chance para Tacua. Va a levantar el centro de zurda Walter Clark. Cabezazo. Le queda la pelota a Berrío. Servín al córner. Magistral lo del arquero que le dijo que no a Orlando Berrío. ¿Cómo se lamenta Berrío? Porque hubiese sido posiblemente el gol de la victoria a estas alturas y por el contexto del juego. Quedó completamente solo.
A ver, 0-0 entre General Caballero y Guaraní. 1-1 entre Olimpia Cerro Porteño. Y atención que roja. Tarjeta roja para Gauto. Durísima la infracción sobre Derlis Rodríguez. Aparece la tarjeta de expulsión. Se queda con 10, 2 de mayo. Bueno, entrada absolutamente irresponsable la de Gauto a destiempo, a la boca de estómago del rival. Terrible. Sí. Señoras y señores, final. Final del partido. Empate, igualdad, paridad aquí en Villa Elisa entre Tacuaré y 2 de mayo, 1-1.